Hoy en Noches de Census, impuestos a las herencias y planeación hereditaria. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Vicente Ortiz Justiz. Hoy en Noches de Census, impuestos a las herencias y planeación hereditaria. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Vicente Ortiz Justiz. Hoy en Noches de Census, impuestos a las herencias y planeación hereditaria. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Vicente Ortiz Justiz. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census. Mi nombre es Antonio Aranda, como siempre, y es un placer que se estén conectando con nosotros y bien, pues hablar de un tema sobre impuestos a las herencias y la planeación hereditaria. Por el maestro Vicente Ortiz Justiz, Vicente Ortiz Justiz, el maestro nos estará compartiendo el día de hoy este tema, impuestos a las herencias y planeación hereditaria. Pero como siempre y antes, vamos a las notas del día. Bien, crecimiento de 4.6 sin déficit fiscal en el 2021 es el objetivo del gobierno actual. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuesta a una recuperación económica con una proyección de 4.6% del Producto Interno Bruto para este 2021 y a conseguir un equilibrio primario de las finanzas públicas. Ello mientras se mantiene la vocación social del gobierno y se apoya el gasto del sector salud y la inversión para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. Esto es lo que menciona Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, Pemex es el principal factor fiscal, de riesgo fiscal, según Moody's. Dice y menciona en el periódico El Financiero, menciona que la situación financiera de Pemex es el principal riesgo fiscal que tiene México, de acuerdo con la calificadora. El principal factor de riesgo para nosotros, desde el punto de vista fiscal, tiene que ver con Pemex. Si uno ve este presupuesto, o sea, el que se acaba de entregar de Hacienda para el 2021, y los anteriores, hay recortes en muchas instancias, pero no hay recortes en algunos proyectos insignia del gobierno. Y no hay recortes en el caso de Petróleos Mexicanos. Esto mencionado por el analista de dicha calificadora. Es su participación en el seminario anual de calificadoras. La analista señaló que el apoyo que el gobierno da a la empresa petrolera es cercano del 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, y menciona, podría aumentar hasta el 2% si caen los precios del petróleo, y bien, pues esto
empeoraría la situación de esta paraestatal. Arturo Herrera menciona, ampliarán privados la producción de petróleo en 2021. El sector privado aumentará su producto de petróleo en 2021 y se contribuirá a alcanzar la meta de la plataforma petrolera de 1.857 millones de barriles diarios previstos en el paquete económico, por lo que no se trata de una proyección optimista, aseguró el secretario. Bien, en entrevista con El Financiero en Bloomberg, el funcionario no descartó que en este 2021 se vuelvan a inyectar recursos a Pemex para ayudar a la empresa en su situación financiera. Defendió la proyección de crecimiento económico que según él, y bueno, pues lo que han proyectado el 4.6%, y aseguró la contratación de 700,000 millones de pesos de nueva deuda es compatible con la política presidencial de no endeudamiento. Claridad en recursos de salud y etiquetar a fondos de vacunas, según partidos y en este caso grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados anunciaron que la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación de este 2021 demandarán claridad en la asignación de recursos para el sector salud y que se etiquete el fondo para la compra de vacunas. El líder del PRI, René Juárez, alertó que el incremento que se anuncia para el sector salud, que es alrededor del 11%, incluye al IMSS y al ISSSTE. Me parece que es bueno que se apoyen estas dos instituciones, también garantizan hasta donde así expresó que el personal que se contrató con motivo de la pandemia, es decir, los 50,000 doctores, médicos, enfermeras y personal de apoyo, van a permanecer en la plantilla del sector salud. Pero lo que yo observo es que no se queda establecido con claridad dónde están los 50,000 millones que se van a requerir, cifra del gobierno para comprar la vacuna contra el COVID-19. Yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante y así lo expresó. Por otra parte, la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el COVID-19 interrumpen las pruebas por un caso de reacción adversa de uno de los participantes en este estudio. Las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrollan la farmacéutica internacional AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron detenidas por causa y por precaución, según la empresa. Menciona que las medidas fue tomada de forma rutinaria luego de que un voluntario que recibió una dosis presentó una reacción grave. No han informado a qué reacción grave se refiere. Bien, esto fue este martes quien un portavoz de Oxford lo mencionó. En los ensayos grandes los malestares sucederán por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado, fue que también explicó. Gobierno mexicano no hizo el pedido de las dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19. Esto lo aclaró López-Gatell. El secretario de Salud aseguró este miércoles que el gobierno federal no tiene que ver con la distribución en México de la vacuna rusa contra el COVID-19. Este miércoles el gobierno ruso anunció un acuerdo con una farmacéutica mexicana, que tampoco lo mencionan en este periódico El Financiero, para enviar 32 millones de vacunas a México. Hasta donde se conoce, el propósito de este acuerdo es que el gobierno ruso tenga un mecanismo de distribución de la vacuna y en este caso la distribuidora es una distribuidora completamente privada. No tiene nada que ver con el gobierno de México la operación de los acuerdos, asumiendo que se cumplan con todos los requisitos de ley, pues el gobierno no tiene nada que decir al respecto. Esto informó Hugo López-Gatell. Mañana vamos a tener una reunión precisamente con el gobierno ruso para comentar sobre la vacuna rusa, pero este caso en concreto o cualquier otro que se hable de 32 millones o 50 o 100 o 2 millones, cualquier cantidad de dosis, todas tienen que pasar por la verificación sanitaria.
El doctor en epidemiología, o bueno, eso es lo que menciona, detalló que la pandemia podría acabarse en 6 semanas si todas las personas se quedaran en sus hogares. Bueno, esto lo viene mencionado desde que empezó. Por otra parte, los diputados de oposición y algunos, inclusive del propio partido de Morena, rechazan eliminar los fideicomisos. Diputados y diputadas federales, incluidos algunos del partido de Morena, rechazaron este jueves la iniciativa de Mario Delgado Carrillo sobre eliminar 11 fideicomisos más, para un total de 55 en busca de más recursos para el gobierno federal. Lorena Villavicencio Ayala, diputada de Morena, advirtió que se pueden proponer muchas cosas, pero al final se tiene que tomar una decisión sobre la base de hacer una evaluación clara de cuáles serán las implicaciones de eliminar dichos fideicomisos. Aunque al publicar en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa, se señala que es una propuesta del grupo parlamentario de Morena, pero con la firma solo de su coordinador. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, por otra parte, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la intención de desaparecer los fideicomisos no es por honestidad, transparencia o rendición de cuentas, sino por un problema que se tiene de caja del gobierno federal. Hasta aquí las notas del día. Regresamos a impuestos a las herencias y planeación hereditaria con el maestro Vicente Ortiz Justice. Regresamos. Bien, ¿qué tal, maestro Vicente? ¿Cómo está la noche del día de hoy en este 10 de septiembre, ya muy cerca, pues las fiestas patrias, este 15 de septiembre? ¿A dónde va a dar el grito, maestro? Cuéntenos. Permítanme un segundo porque creo que no tiene el sonido activado. Ojalá y nos pueda ayudar verificando la parte de su sonido. Adelante. Aquí estamos, ¿ya me escuchas? Perfecto, si se pudiera acercar un poquito más al micrófono para escucharlo de manera mucho mejor, sería perfecto, aunque ya lo escuchamos en este momento, maestro. A ver, ¿cómo se oye ahorita? Perfecto, se escucha bastante bien, maestro. Entonces le preguntaba yo, ¿dónde piensa pasar este grito este 15 de septiembre? Pues por lo que tengo entendido, tendremos una plática contigo el mero 15 de septiembre, si mal no me equivoco, así que preparando en lugar de grito de coraje, porque vamos a estar platicando con mucho gusto contigo, en no sé qué tema, me acuerdo que íbamos a tener una reunión también, y pues yo preparando material, señor, yo me la voy a pasar festejando, trabajando. Pues prácticamente va a ser una charla entre amigos que ya conoce usted, el buen Pepe Soto, Enrique Corona, José Alfredo Zaragoza, Juan José Robledo. Vamos a estar aquí platicando un poco de lo que se ha visto de este plan que tienen el gobierno federal, de este presupuesto próximo que ya se tendría que estar en próximos meses aprobando, y bien si no va a haber alguna reforma del mismo, si las bancadas por ahí no buscan poner un nuevo impuesto o algún tipo de situación por ahí. Y esto nos lleva también al tema del día de hoy, el impuesto a las herencias. No se escuchó en la parte del presupuesto. En lo que se entregó ya viene desde hace mucho tiempo, la OCDE lo ha remarcado muchas de las veces. Sin embargo, y al día de hoy, no hay ningún impuesto a las herencias, está completamente exento según el artículo 93 de la ley de ICR. ¿Qué nos podría comentar al respecto sobre ese comentario? Bueno, primero que nos salvamos, porque yo tenía la preocupación, pues, que este tema, pues más bien te agradezco el espacio a toda la familia Census para la oportunidad de platicar con todos ustedes. La realidad es una preocupación que era no nada más para el mundo jurídico, contable o fiscal, sino es un tema que nos atañe a todos. Te comento, hasta donde he revisado la iniciativa y si no hay ningún cambio raro o alguna situación cuando ya se discuta para la aprobación, pues parece ser que nos salvamos. Y digo nos salvamos porque pues hacer una planeación patrimonial
la transmisión de los bienes para tratar de que no sea tan gravoso el impacto del impuesto a las herencias, pues nos dejaba todavía con las oficinas del registro público de la propiedad todavía cerrado, muchas gestiones pendientes, y en 4 meses de que restan del año, y eso pensando en todavía las vacaciones ya oficiales para el último quincena de diciembre, pues ya nos llevaba prácticamente hasta el otro año. Y pues no, como dice ahí, la población en general no es cajero automático como para pagar un traslado de dominio, mucho menos para pagar un impuesto a las herencias. Entonces, si amanecíamos en enero con este impuesto, pues ya realmente no iba a haber mucho que hacer para hacer una planeación patrimonial y evitar una carga impositiva que fuera gravoso. Claro, hay que pensar que hubo la iniciativa, dio una ventaja que hasta arriba de 10 millones iba a causar el impuesto. Esa es la propuesta inicial, pero pues parece ser que todavía quedó pendiente, y si es así y no sucede nada raro a lo último, pues tendremos todo 2021 para hacer una correcta planeación, y realmente no es mucho tiempo. ¿Qué te comento? Pues déjame decirte que la inquietud de este tema nace, y tuve recientemente juntas vía electrónica, obviamente, con diferentes jueces de lo familiar, y uno de los comentarios universales era que más del 90% de los juicios sucesorios están intestados. Eso significa que los inmuebles o los bienes se encontraban prácticamente irregulares en la mayoría de los casos. Estoy hablando que esa situación a estos jueces con más de 20 años operando como jueces de lo civil o familiar, pues durante esos 20 años el pronóstico siempre era arriba del 90% que se presentaban intestados. Entonces imaginémonos cuánta población tiene sus inmuebles de manera irregular. Desconocimiento, desconocimiento, ¿qué lleva a una persona a no poner en regla su patrimonio al final? Y también poner en regla esta parte que podría pasarnos a todos en cualquier momento, que es morir, y bueno, que aquello que era tuyo, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿Quién va a tomar posesiones? ¿Por qué esta parte de que cerca del 90%, si no es que más, ¿no?, de las personas no revise esa parte sucesoria, no tiene un testamento? Inclusive hay jornadas, ¿no?, que ha hecho el gobierno, muchos gobiernos, ya sea de algunos estados, inclusive federal, de haz tu testamento con bajo costo. ¿Por qué no se llega a esta concepción de blindar ese tipo de cuestiones cuando uno llega a fallecer? Pues eso es precisamente el mérito de este tema y tu difusión a través de toda la familia Census, que precisamente ese sea nuestro objetivo, promover. ¿Cuáles son las causas? La primera causa es idiosincrática y la segunda es económica. Idiosincrática porque la mayoría de estos inmuebles que están irregulares pasaron de boca a boca del chosno, tatarabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, y pasaron las generaciones, y como no pasó nada, no entramos en el país de no pasa nada, pues resulta que esos inmuebles, pues ya le dejo la bronca que sigue, el que sigue a la siguiente generación, y entre el ya merito lo arreglo, pasan generaciones, y los inmuebles se quedan pues ya en lo profundo del recuerdo, inclusive para rastrear la escritura principal, la original, si es que la encuentran, y luego batallando con el grave problema que ha tenido el archivo de notarías desde que se cambió. Ya de por sí tenía dificultad de encontrar información más allá del 1950 para atrás, pues también empezó a complicarse. Y suponiendo que no fuera ese el caso, pues también esa es la grave circunstancia. Normalmente cuando uno compra un inmueble, pues con trabajos da el último pago al vendedor, y luego todavía se enfrenta que tiene que hacer gastos notariales y un impuesto sobre traslado de dominio, conocido en el Código de la Ciudad de México como el ISAI. Y obviamente ya no hay dinero para pagarlo, entonces inclusive hasta piden un poder al vendedor de datos de dominio para que en tiempo posterior, en lo que se recuperan económicamente, lo regularicen. Ahí quisiera hacer un paréntesis, porque la gente que nos está viendo y hemos escuchado a personas que dice,
ejemplo, ¿la enajenación de una casa es completamente exenta? La respuesta es sí, que no sea con las particularidades que maneja el artículo 93 de la ley de ICR. Sin embargo, cuando pagan en el notario este impuesto que nada tiene que ver con el ICR, dicen, no que estaba exenta, no que no tenía que pagar nada, y entonces empiezan esta parte, seguramente el cliente, de molestia, y se voltea al contador y le dice, ¿por qué usted me dijo que no tenía que pagar nada? Y el contador dice, bueno, nada de impuestos sobre la renta. ¿Pero qué dice Lizán? Bueno, hay que encontrar en un análisis el que el impuesto sobre traslado de dominio es un impuesto que es de recaudación local. O sea, quiere decir que cada estado, bajo sus diferentes acuerdos de sus leyes locales, establecen un impuesto por la transmisión de los bienes. Y eso va mucho más allá que una simple enajenación. Es el hecho de la transmisión de derechos reales. Y eso incluye hasta el usufructo. Y conste que en teoría no tienes ahí la propiedad y sin embargo le impacta. De tal manera que el impuesto de traslado de dominio no se salvan bajo ninguna mecánica, ni en fideicomisos, ni en usufructo, ni como donación, ni mucho menos como enajenación. Se puede decir que de ese no te salvas bajo ningún concepto. Y el otro es un impuesto sobre la renta, es un impuesto federal, es de la causación del ingreso, de la base gravable en materia de impuestos federales, y el otro es de recaudación local con diferentes características, no muy diferentes entre un estado y otro, pero sí hay ciertas formas de diferencia, unos son tarifas, otros son cuotas, porcentajes y bueno. En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, ¿aproximadamente cuánto es? Híjole, hay una tabla en el puesto de traslado de dominio. Hay una ventaja ahí de que hay por porcentaje bajo un rango de tarifa. Uh-huh. Esa tarifa puede estar desde un 3% hasta un veintitantos por ciento aproximadamente. O sea, sí es muy elevado, nada más que hay diferentes rangos y alguno que otro beneficio que por ahí se han dado de facilidades en algunos años, pero sí puede oscilar en una cantidad, pues realmente, tal vez en promedio un 17-18%. Del valor de la propiedad. Exacto. Es decir, si me vale 1.170.000 pesos aprox. Ahí parece, por el rango de tarifa, ahí puede ser que sea como 80,000, 70,000. Realmente no tengo a la mano la tarifa, pero por ahí más o menos andaríamos. La cuestión es que es un impuesto caro. Caro porque normalmente, pues en un bien inmueble muchas veces una cosa es que el bien valga y otra cosa es que el ingreso por cápita de las partes tengan la economía como para soltar un trancazote de ese impacto. Pues si consideramos el que lo compra o el que lo recibe gana un salario de 20,000 pesos mensuales, está representando 4 meses de su salario. Claro, por supuesto. Y es mucho de lo que las personas no se ponen a pensar cuando, bueno, adquieren, o ya sea en este caso, cuando alguien les hereda, también tienen que pagar este impuesto. Claro, exactamente, porque ese es el detalle. Muchas veces, la transmisión se da una vez que ya se adjudica uno por ya sentencia o validación de un testamento, los herederos se adjudican y en ese momento de escriturar a su nombre, en ese momento pagan el impuesto de traslado de dominio. Ok, ¿este impuesto es acreditable en tu pago de impuestos federales? Si el inmueble es adquirido para efectos de deducción por ser actividad empresarial o actividad deducible de sus deducciones, ese impuesto como el predial y todo el mantenimiento y todo lo que representen los gastos de ese inmueble serán deducibles, por supuesto. En el caso de las personas que son literal, lo que acabas de decir, sueldos y salarios, es decir, ese impuesto no podrán acreditarlo con absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un impuesto local que queda pago definitivo sin ningún efecto fiscal adicional. Definitivamente. Ahora, Pero sí. yo lo que te quiero comentar o quiero comentarles a todos nuestros amigos es que la importancia de este tema y la razón principal por la cual gustoso estamos, yo creo que tocando ese tema, porque este año fue tres cosas que rompen toda esa idiosincrasia de olvido del no pasa nada, lo rompen tres situaciones en particular.
Uno, la circunstancia de la pandemia, que eso pues puso a todo el mundo en una inseguridad de vida impresionante, y entonces la irregularidad para poder resolver una cuestión de transmisión, pues, en la conciencia de todos, o por muy poco conocedor de la materia, sabe que hay pendientes que arreglar. Pero ese es el menor de los detalles, a pesar de que estamos hablando del mundo de la pandemia. El segundo es la ley de extinción de dominio. Y el tercer punto que lo hacía dramático, como para que ya estuviéramos resolviéndolo en esto que resta del año, era el famoso impuesto a las herencias. Yo quiero transmitirte un ejemplo de una manera muy sencilla, el por qué ya había un efecto importante distinto a todo lo que veníamos con la ley de extinción de dominio. Les voy a poner un ejemplo a todos muy, muy práctico. Imagínense aquí que nuestro empresario Antonio Rodríguez pues tiene un local comercial, una nave industrial, un terreno, y decide, pues lo tiene ahí como que muerto, o sea, no lo opera, y de alguna manera pues alguien se acerca y dice, pues yo lo quiero para una fiesta infantil, para unos 15 años, una cosa por el estilo. Perfecto, pues vamos a hacer un contrato de arrendamiento por un evento de 48 horas o de 24 horas, o 6 horas o lo que consideren. Realiza ese contrato, obviamente entrega las llaves para que haya la apertura de ese establecimiento, y bueno, pues se realiza la fiesta. Desgraciadamente ahorita con tantas cosas que están pasando, pues la juventud también pues cae en muchas tentaciones, y luego a veces en esas pseudo fiestas infantiles ya vienen las cocas ahí transformadas con bebidas alcohólicas, hay mucha corriente de estupefacientes y pasan siniestros, como que algunos se mezclan estupefacientes con alcohol, queda pues, inconsciente una persona, llaman al paramédico, el paramédico se da cuenta de la causa, llama a la policía viene el MP y pácatelas. Hay sospecha de delitos con menores de edad, tráfico de estupefacientes y venta de bebidas alcohólicas. Y entonces declara el MP cerrado cerrado el local y inicia un proceso a la par de lo penal en materia civil, la aplicación de la extinción de dominio, en el sentido de que es un lugar, yo lo digo en plan de broma, un lugar maligno donde el mal triunfó, entonces había que santificarlo y entonces el gobierno lo quita para después ofrecerlo a la sociedad con alguna actividad en favor de la misma o en forma positiva. Entonces resulta que sucede el siniestro y prácticamente desde ese momento inicia toda la gestión legal, procesal en materia civil para que acompañado del camino penal pierda la propiedad. Prácticamente se la decomisen, dicho en forma muy clara. Entonces el propietario va a tener que acudir al otro día, en horas hábiles, al MP, y pues decir que su inmueble pues, lo rentó y demuestra. Primero tiene que acreditar, ahí entramos en el problema, tiene que acreditar la personalidad y el derecho del interés en el asunto. Entonces tiene que mostrar que es el propietario y demostrar que él no tuvo nada que ver y que él lo rentó de buena fe en ese sentido. Y también la ley de extinción habla de buena fe, nada más que la buena fe implica, primero, el reconocimiento de quién tiene derecho a pelear por el inmueble. Segundo, pues que para considerar la buena fe de un inmueble que no esté involucrado en cuestiones delictivas, pues quiere decir que debe estar en orden. Si no está en orden, no va a haber la buena fe y ponemos en riesgo, aún en esa circunstancia, la pérdida del inmueble. Entonces, en este caso, vamos a pensar que está en regla, le muestra que no había participación de él y entonces lo desasocian de la causa penal, o sea, de la averiguación, de la carpeta de averiguación penal, lo desasocian y entonces da la instrucción al juez de civil que no estaba involucrado y libera su inmueble. Caso contrario, hechos reales, el mismo ejemplo, pero ahora en la parte negativa. Invitan al dueño del local, evidentemente le gustó la Coca-Cola con bebida y pues se pone no, así que se puso hasta el copete con las bebidas alcohólicas.
pasan los siniestros, él está ahí, queda hasta, digamos que tirado en el piso por el efecto del alcohol. Llega el MP y entonces va a pensar el MP que primero tenía conocimiento de los hechos, lo permitió y participó. Esa borrachera va a ser la más cara de su vida porque entonces no va a poder desasociar que el inmueble sí participó en un acto delictivo y por consiguiente pues va a perder. El riesgo más seguro es de perder el inmueble. Entonces, el factor aquí que nos atañe el día de hoy es el hecho de que al no estar regularizado el inmueble, no existe la buena fe y entonces la posibilidad es mucho mayor de batallar para defender que no perder un inmueble. Era lo Entonces, que te iba, era lo que te iba a comentar. Eso era lo que ya teníamos encima en tiempo presente y eso es lo que obligaba a los que todo el tiempo dijeron no pasa nada, pues ahora sí estaban en riesgo y entonces tenían que empezar a corregir. Ese era algo que no lo tenían visualizado y es el primer punto que ya obligaba que es la generación que tuviera ahorita la propiedad de un inmueble o la posesión del mismo, empezar a regularizar para tener la casa en orden. Era lo que te iba a comentar. En este ejemplo, si yo no tengo la forma de acreditar que eso me pertenece, pues estoy en graves problemas, por lo Exacto. entendido, ¿no? Porque al final yo no podría estar solicitando, en este caso, que la autoridad, un inmueble que no es mío, ni tan siquiera puedo acreditar que ese lugar es, ¿no? Al final no tengo las escrituras a mi nombre, no hay un juicio de prescripción, nada, absolutamente nada. Y en este caso a lo mejor fue la herencia del papá, sin embargo pues se la dejó nada más de palabra o se la adjudicó esta persona porque vivía ahí y bueno, pues esas son las historias del México verdadero, ¿no? Son las historias de muchos mexicanos que están en ese supuesto, que no arreglan sus papeles, que no tienen esta parte de pues hacer su testamento, de poner las cosas en orden. Me gustaría ir hacia la parte que no se aprobó, bien, un impuesto sobre las herencias. ¿Por qué has venido mencionando y desde hace ya un par de tiempo, de años, has venido mencionando un impuesto a las herencias, y has hecho comparativas con otros países y que podría suceder aquí? Sin embargo, el costo, y lo dijimos la otra vez sin entrar en temas políticos, el costo político de apostar al aumento de las contribuciones era muy fuerte y creo que no se la jugaron por ahí y no se la quieren jugar, a no ser que con esta, al final es una propuesta, todavía tiene que pasar en las cámaras, todavía entra a revisión, va a haber muchos cambios, todo mundo la agarra, la manosea, por así decirlo, literal, la pasan y bien, pues no sabemos al final el producto terminado que pueda salir. Sin embargo, has venido mencionando este impuesto sobre las herencias. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es muy simple. Todos los países que tienen extrema pobreza o bien hay gente con mucha capacidad económica, un país México donde hay gente muy rica, muy rica inclusive de las más ricas del mundo, y por otro lado también existe extrema pobreza. Decían que para que un país subsistiera, en una hegemonía económica, pues tenían que equilibrar la riqueza. La OCDE, Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, siempre mantuvo que un mecanismo recomendable a los países que tenían pobreza extrema era equilibrarla a través de que en las herencias o en los bienes en la transmisión, pues pasase un gravamen que después se destinara a generar pues empleos, negocios, inversión en el propio país a través de ese tipo de impuestos. Entonces, sí, una forma de equilibrar la riqueza era gravar las herencias y las donaciones. Esa presión de la OCDE era precisamente mi angustia, porque antes de que mantuvieran con mayor firmeza la propuesta iniciativa que quedó detenida aparentemente, pues marcaba una peligrosidad. ¿Por qué? Si analizamos, la OCDE ya tenía una estadística de 40 países que lo venían manejando ya desde hace años y nos encontramos que, por ejemplo, Japón tiene el 55%. 55, es decir, si alguien te hereda algo, pongamos 5 millones una casa,
la persona que se le da ese bien o que va a tomar posesión tendría que estar pagando el 55% de esos 5 millones. Exacto, así estaba, y ese era Japón. El Reino Unido y Estados Unidos es el 40%. En pocas palabras, el más alto es Japón 55 y el más bajo Italia con el 4%. O sea, si en Y el 4, Estados Unidos alguien te hereda algo, es prácticamente 40%. así es, Inglaterra, Estados Unidos. Por eso ahorita es un gravísimo problema las herencias allá. Inclusive, por eso inclusive hay muchas operaciones de generar en las donaciones o dejar un testamento en México cuando son mexicanos que están allá, quieren jugarlo aquí porque allá el impacto es tremendo, ¿no? Y era lo que a eso iba a preguntarte. ¿Qué pasaría si alguien allá trabaja en su vida y bien pues logra tener propiedades en Estados Unidos, armar pues a la mejor hasta ser empresario en ese lugar, qué sé yo, ¿no? Y bien, fallece esta persona y en el testamento deja a su hijo, que su hijo vive en México. En el momento en que él tome posesión de todo eso, el Estado, en este caso de Estados Unidos de Norteamérica, ¿le estará cobrando ese impuesto? Sí. Hay caminitos que a veces han resultado, pero son cada caso en particular en el que en un momento dado se puede librar de esa situación. Y eso es cuando se manejan copropiedades con los hijos y algo para que entonces pues disminuya el impacto de la herencia, ¿no? Pero en realidad la transmisión por herencia, por donación, está grabada en el mundo del derecho sajón, Norteamérica, Reino Unido, de Inglaterra y todo el Reino Unido del 40%. Uf. De un impacto muy fuerte. Entonces, como era una presión de la OCDE, desde la reforma del 2014, si muchos se fijaron en la ley de ingresos, aparecía impuesto al patrimonio en la ley de ingresos, un impuesto federal, y aparecía el nombre, como diciendo, ya le asigno una partida de recaudación, pero la dejo con cero, puesto que para eso tengo que tener una iniciativa de ley y promover que este impuesto sea aprobado para que empiece a funcionar, pero por mientras voy calentando motores y en la ley de ingresos aparecía desde el 2014 de la reforma para iniciar con impuesto al patrimonio, pero con recaudación cero. Eso era porque ya desde ahí ya teníamos la presión y como comentamos, evidentemente aumentar los impuestos y una carga impositiva y sobre todo a esos niveles que se veía que maneja la OCDE, pues aún el más bajo, el 4% sobre un valor de un inmueble, creo que inclusive superaba por mucho el impuesto de traslado de dominio y si este no podían pagarlo, pues menos el otro aún con la tasa más baja. Entonces ahí nos angustiaba. Ya la presión estaba. En aquel entonces ya hablaba que en unos 5 años nos vendría encima este impuesto. Se pasaron los 5 años, no se dio. Y dije en 2 años. Y dentro de 2 años se significaba este año. Y el año pasado sale la propuesta en el Congreso y obviamente iniciativa del partido mayoritario en el Congreso. Entonces decíamos chispas. Para el 2020 pudiera ya caernos encima, pero con toda la pandemia quedó todo congelado, todavía el miedo político o apolítico que sería. Aquí yo te diría algo, la pandemia o la pandemia de las elecciones que vienen en el 2021, porque podría ser, y lo estábamos platicando y seguramente lo pondremos sobre la mesa el día 15 de septiembre cuando estemos hablando todos, que también acabando las elecciones en ese 2021, podría ser que viéramos un partido completamente distinto para el 2022. Y aquí sí podría jugar un elemento clave esta parte de las herencias. ¿No lo crees? Claro, sí puede ser. Como puede ser que se confirme o puede ser que siga en la congeladora. Lo cierto es que no era muy tentador políticamente y por retrasos en las del Congreso, pues se detuvo, pero había el gran temor que fuera para el 2021. Digo, todavía aparentemente no se ve en la iniciativa, pero recordemos que es sujeta a remiendos
a discusión de aprobación. No quiero cantar, no quiero ser ave de mal agüero, pero todavía no quiero cantar victoria, que vamos a contar con el 2021. Aparentemente sí, vamos a contar con el 2021 sin que nos venga encima este impuesto, pero todavía no puedo afirmarlo con certeza hasta que no esté publicado ya en forma oficial la recaudación que se va a dar en la ley de ingresos. Lo cierto es que si nos salvamos para el 2021, pues la presión en el exterior es fuerte. Entonces, independientemente de la cuestión política y del partido en turno, la exigencia exterior en muchos aspectos pues ha presionado a México, pues, ¿para qué te lo digo? Desde el 2008, 2010, 2011, con las reformas a los derechos humanos y muchos planteamientos que al final de cuentas México ha enderezado el camino, pero por una presión externa de los organismos internacionales para aceptar a México en X o Z, pues ha tenido que acatar esas recomendaciones. Entonces no está tirada la olla, aunque lo dejaran ahorita en la congeladora, tarde o temprano nos va a pegar, puesto que ya son muchos países que tienen este gravamen. El problema es cuándo. Entonces yo solo espero que nos dejen el 2021 para que precisamente pues podamos preparar lo que llamamos nosotros un planteamiento de protección patrimonial, que eso ha sido tema pues de curso en el que hemos hablado del patrimonio de la familia, de la donación con usufructo vitalicio, con la enajenación inclusive a los hijos, pero con inmuebles de bajo valor que pueden entrar a una jornada notarial, a través de ciertos manejos de fideicomisos y algunos otros. Quisiera detener ahí para ir con la lectura de algunas preguntas que puedan llegar a tener nuestros amigos de las redes sociales. Y el otro segmento, que es la parte de la planeación patrimonial, que me gustaría primero leer algunas preguntas e ir hacia la parte de la qué podemos hacer, qué se puede, vía obviamente dentro de la legalidad, ¿no? ¿Qué podemos realizar para hacer esta protección patrimonial? Pero dame un momento en lo que empezamos a leer aquí a los amigos. Y bueno, por último, lo que acabas de decir es, la OCDE da ¿qué? Recomendaciones. Sin embargo, y algo que nos queda claro, que el de la mañana no toma recomendaciones. Bien, aquí Rosario nos dice buenas noches, Concepción, que siempre está con nosotros, Vero Vázquez, Marisela, que siempre nos ve por aquí, Pambur Rey, buenas noches, Amalio Alejo, que siempre está con nosotros por aquí, Judith Romero, María Guadalupe, Julio García, que nos manda saludos, Rosa Rodríguez, Branca Estela Castrejón también nos manda por aquí, Lisette Santiago, Francisco Javier Romero, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando, Francisco Borja, como siempre, Teresa Martínez por aquí nos manda saludos a la familia Census, muchísimas gracias, Esteban Elizalde nos manda saludos por aquí, Mafe dice, es que es un impuesto municipal, Elisai, luego sigue, también depende el valor de cada propiedad. Y el último comentario que hizo es, según tengo entendido, tiene que ver el valor del avalúo fiscal independientemente del valor real. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Ok, perfecto. Aquí también, bueno, como comentario ahí que nos hacía Mafe. Por aquí Aries dice, hola, buenas noches, saludos desde Veracruz, gracias por escucharnos. José Luis Oviedo dice, buenas noches, hasta que coincido. Muchas gracias, José Luis. Esteban nos dice, ¿la prescripción entre familiares sobre un inmueble sí se puede dar? Ah, caray. Bueno, no sé a qué se refiere, si la prescripción por adjudicación en la posesión o por algún pasivo generado. Si es así, estamos hablando de que cuando en producto de una enajenación de un inmueble, pues lo hicieron con precisamente de una manera no cumpliendo con todas las disposiciones, a lo mejor trabajaron con un contrato privado de compraventa o bien con un poder de actos de dominio, pasó el tiempo, el que otorgó el poder, o sea, el vendedor fallece, entonces prácticamente el poder fenece y a la hora que quiera adjudicarse el inmueble, pues
pues se va a tener que enfrentar a que el notario no lo va a poder hacer y entonces va a tener que adjudicarse mediante el juicio conocido como usucapión, que es la prescripción positiva o negativa según con la documentación que se cuente. Si se cuenta con contrato privado, se demuestra que lo obtuvo la posesión de buena fe y entonces entra la prescripción positiva. Si no tiene ningún documento, no quiere decir que haya sido en forma delictiva, simplemente no puede acreditar la buena fe y entonces tienen que pasar 10 años para que pelee la adjudicación. Y ese proceso se llama prescripción en materia inmobiliaria y que se conoce positiva 5 años, negativa 10 años, como el juicio de usucapión. Si es a lo que se refiere. Si se refiere a otro tipo de gravámenes como que estén grabados los bienes, pues también pasados determinados 5 años, el propio notario puede coadyugar para liberarlo por prescripción, ese gravamen y sacarlo o sea, quitarle el gravamen, pues, ya por prescripción, también se da esa situación. O bien cuando, pues, hay un fenómeno ahí de que ya el contrato privado participan y todo, y entonces va a reclamar el otorgamiento y firma de escritura. Bien. Sí. Pues aquí Ángeles Valtierno dice, se escucha muy bajo el audio. Ojalá y nos puedan decir, amigos de las redes sociales, si nos han estado escuchando bien o muy bajito, por favor. Por aquí Judith Romero dice, entonces para el caso en que los padres casados por bienes mancomunados heredan a uno de sus hijos su casa, ¿deberán de tener todo en regla, pagos, antes de hacer este testamento? Bueno, para el testamento, bueno, no es necesario que esté en regla, ¿no? Pero evidentemente lo recomendable es que lo dejen en regla, porque entonces el heredero pues va a tener que cubrir todo lo que esté pendiente para que, pues ya sabemos que para cuando se hay una transmisión de una propiedad, pues tiene que estar regularizado mínimo el impuesto predial y algún impuesto local que tenga, y evidentemente toda la documentación que lleve la secuencia correcta de transmisión para que entonces se pueda adjudicar. Entonces evidentemente tiene que poner ahora sí que la casa en orden. Lo lógico es que los padres pues no dejen problemas, no le dejen esa situación a los hijos. Otra vez dicen los padres, bueno, ya te lo voy a dar, que a ti te cueste todos los gastos de todo esto, ya te la estoy dando. Entonces también se pueden dar las dos situaciones. Bien, aquí Rosario García dice, entonces tanto el que hereda como el que recibe herencia, ¿ambos pagan impuesto? Bueno, a ver, el que hereda, ese no paga impuesto. Ese simplemente, si lo va a dejar en testamento, pues simplemente deja el testamento, no tiene que pagar ningún impuesto. Si lo dona, pues de igual manera, hay requisitos para la donación. Si la donación la hace a su cónyuge o en línea recta a su padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y chosnos, igual hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosnos, pues no hay ningún problema, lo puede donar. ¿Quién es el chosnos? El chosnos es después del tatarabuelo, ya mejor se le llama jurídicamente chosnos. Ah, ok, perfecto. Porque si empiezas con el tatara, pues nada más hacemos tartamudeo, pero nunca acabamos, ¿verdad? Ajá. Okay. Entonces, esa es la mecánica. Entonces ahí sí existe el hecho de que, pues, en ese proceso la donación está exenta hasta ahorita, que ese es precisamente lo que queremos resolver antes de que venga este impuesto para que lo donemos. Nada más que ahí entra también pues ciertos cuidados, también tristemente la idiosincrasia que nos ha dado la experiencia de muchos años, que muchas veces en vida le dices a tu hijo, te dono la casa, y rájate, nada más se la dono y anda sacando a los padres de la casa. Claro. Por eso, de hecho, la ley contempla que cuando los padres dan a un hijo, donan un bien inmueble o un bien, en general bienes, y estos no apoyan o no cuidan o ven por los padres, pues se puede revertir esa donación mediante un juicio que es conocido como juicio de ingratitud. Por eso realmente una donación no tiene eficacia plena hasta que fallece el donante. Ok, perfecto, pues es algo que ahorita vamos a estar charlando. Concepción Noelia por aquí nos manda 50 estrellas. Muchas gracias, Concepción, por tus estrellas. Esto nos ayuda a mejorar en la cuestión de cámaras, en la cuestión de audios. Muchísimas gracias por apoyarnos con tus estrellas. Por aquí María Vélez nos manda saludos también. Laura Márquez, saludos, tema de suma importancia.
Jesús Nietos también nos manda saludos por aquí. Gracias, Fernando, gracias por tus estrellas, nos ayuda a mejorar mucho en la cuestión audio y también visual de este programa. Agradecemos la parte de sus estrellas, lo agradecemos en verdad. Amalio Alejo dice, todo bien, se escuchan bien. Ok, perfecto, ya nos mencionaron aquí que nos escuchamos bien. Aquí Teresa Martínez dice, después de un juicio de ingratitud, ¿se puede volver a donar al mismo hijo en este caso? O sea, el papá no lo entendió y le volvió a donar. Sí, sí puede. Sí se puede, o sea, no lo prohíbe el código No, de que te diga, no. ¿sabes qué? En algún momento hicimos un juicio para que me regresaras, pero ya recobré conciencia o ahora sí me voy a morir y bueno, pues ya te dono. O sea, bueno, si ya se va a morir, mejor que lo deje en testamento. Claro, por Pero si supuesto. todavía está vivo y se reconcilia y el hijo pues le hace la barba y lo empieza a cuidar, pues puede volver otra vez a proceder a hacer la donación. A veces en ese caso el juez de lo familiar tiene cierto, pues vamos a llamar facilidad de razonar con las partes para que no haya malos entendidos y convencer, así como cuando hay en la disolución de la sociedad conyugal, pues como que todavía en verdad se quieren divorciar, siempre hay como que una terapia de plática de parte del juzgador, porque ese es su papel también, el de conciliar y proteger a lo más importante de la sociedad, que es el núcleo de la familia, y por encima de ellos a los hijos, por algo es de interés público. Ok, por aquí José Francisco Lorenzano nos manda un mensaje, nada más comentar, ojalá y puedan desde la fanpage mandarnos el mensaje, porque si lo hacen vía grupos de Facebook, a veces se me puede pasar no ver su mensaje y entonces no leer la pregunta. Por aquí nos dice, pero se puede hacer la donación con derecho de usufructo vitalicio, Eso es ¿no? precisamente es lo que vamos a hablar en protección patrimonial. Yo te lo dono con usufructo vitalicio en favor del padre, entonces si lo quieres vender, no tienes que vender con todo y conmigo. Entonces sí, ya hay peros para que no haya una transmisión, no haya un despojo, un desalojo a los padres. Claro que sí, es parte de la protección patrimonial, es utilizar un mecanismo de que la donación esté condicionada a una manutención, a onerosa, pero no enajenación, sino simplemente que vele económicamente por los padres y además el usufructo vitalicio. Sí, es combinable las condiciones que se pueden establecer en una donación, entendiendo que la donación siempre va a ser en vida. Claro, por supuesto, no puede haber donación entre muertos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces se Bueno, entre muerto y un confunden. vivo. No, es que a veces dicen, es que se lo voy a heredar en vida. Sí, sí, también he escuchado esa frase, ¿no? Se lo voy a En heredar en realidad, por la vida. herencia no es en vida, eso ya es después de la muerte. Lo que es en vida es la donación. Heredar en vida y demanda penal es algo que usualmente se puede llegar a Sí, escuchar, y ¿no? a veces se nos va, vamos sabiéndolo, a pesar de que hay tres frases que me acuerdo nuestros maestros de derecho que nos decían: donde digas carta magna, toma un zape, y donde en materia penal digas demanda en lugar de denuncia, otro zape. Sí, 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 hay ciertos Que errores. depende, fíjate que la otra vez escuché un congreso internacional en derecho y la ponente mexicana que estaba hablando y dijo Carta Magna, ¿no? Y cuando le mencionaba, oye, Carta Magna no se refiere a que entonces éramos un imperio, ¿qué somos, no? Ah, no, Así es. lo que pasa que, y bueno, pues ya, es un o así se quedó la parte Son coloquial, vicios, vicios, tabúes que exacto, van quedando. exacto. Es como los asimilados a salarios, ¿no? No existen. Ahora que vino a hablar con nosotros mi estimado también Julio Constantino por aquí. Aquí Judith nos dice, en el mismo caso que comenté anteriormente, en caso de la herencia a uno de los hijos, ¿los demás hijos después podrían impugnar? Bueno, siempre hay un derecho a impugnar. Por ejemplo, en el caso del hijo de Cantinflas, pues No, los sí. parientes, a sabiendas de que era adoptivo, le impugnaron testamento. Estuvo como 8 meses sin poder disponer de los bienes, pero pues era la voluntad del testador. Cuando uno, ya deja un testamento, es su última voluntad y lo puede dejar a quien sea. Cuando son otros factores, como en el caso de la donación, donde sí hay limitantes. No puedo donar si no me quedo con bienes suficientes para mi subsistencia, número uno, y dos, debo de garantizar en caso de que tenga a hijos que estén recibiendo todavía
alimentos, o sea, estén bajo la tutela todavía económica hasta la época en que 25 años que estén estudiando. Entonces, mientras tenga ese efecto, no puedes hacerme los bienes a menos que garantice que ellos van a tener los elementos necesarios. En materia de testamento, pues digamos, el heredero puede hasta repudiar la herencia. Sin embargo, los que estén casados, las esposas pueden impugnar el repudio en favor de sus hijos porque quieren proteger a sus hijos. Entonces, sí, en la plenitud está todavía sujeto a varios pero en términos generales la voluntad se respeta. El derecho de impugnar, pues sí se tiene derecho a impugnar, de que sea un testamento falso, que no sea el último testamento, que lo hizo ya coaccionado, alterado de sus facultades o bien engañado o cosas por el estilo, y entonces entra la subjetividad, las pruebas y bueno, se armó un lío en lo familiar. Yo tuve un asunto así y que pues era un expediente como de 20 cajas ya antiguo, 11 años que se estuvo gestionando ese asunto. Yo creo que, y finalmente yo creo que ya el que lo ganó fue el nieto, ¿verdad? Pero bueno, Sí, claro. pasan esas cosas, ¿no? A veces son de años. Desgraciadamente, si las cosas no se hacen bien, poner la casa de orden desde un principio, a la hora de los pleitos entre herederos o de terceros, pues también tenemos un problema. Y otra cosa que poca gente de ese acuerdo sabe, cada vez que hay una sucesión testamentaria, hay dos personajes que están siempre al pendiente como fantasmitas en los juicios, el MP y la beneficencia pública, donde se declare sin dueño o alguna circunstancia, aguas, porque entonces nadie se, todos pelean y se quedan sin nada, ¿no? O sea, también hay, digo, no es fácil, eso no es fácil, pero siempre hay que tomar en cuenta que ahí está una sombra presente como piraña o viendo a ver en qué momento puede pescar algo, ¿no? Claro. Por aquí Amalia Alejo nos dice, tengo un testamento notarial, pero uno de los herederos fenece y solo queda uno, eran dos. Pero aquí el heredero en vida no hace nada por repartir lo que corresponde, sino que la esposa del difunto hace la repartición. ¿Esto es válido o es mano negra en conjunto con las autoridades? Bueno, primero, cuando yo le dejo a dos personas en un testamento, a dos hijos, y fallece uno, los que tienen derecho, pues obviamente son los hijos. El primero es por cabeza y después es por estirpe. Entonces, el problema es eso, de que fallece un heredero y entonces empiezan los hijos de ese heredero. Ejemplo, yo le doy una casa que vale 10 millones de pesos a dos hijos, van a ser copropietarios. Y fallece uno de los herederos y no puse sustituto o que a falta de esta se queda todo el que viva o simplemente no lo pongo, y entonces de esa casa de 10 millones, 5 millones al que sí le va a tocar herencia porque está vivo, y los otros 5 millones es para la familia del que falleció, y entonces ya viene el estirpe y ya no es por cabeza, es por estirpe, y si tiene ese hijo que falleció, tiene 5 hijos, pues ahora esos 5 millones de esa copropiedad de casa de 10 millones, ahora le pertenece a 5 hijos. Y en caso, en un momento dado, de gananciales a la esposa, que entra como si fuera otro hijo más, dependiendo de qué bienes tenga y las circunstancias en las que se haya casado. Por aquí dice Mafia Dit, me encanta este tema, es mi área laboral actualmente. Pues gracias por estar aquí opinando con nosotros, Mafe. Amalio, de nuevo, nos dice, la frase que celebré es que dice, quien esté conmigo hasta el final le voy a dar. Y sorpresa, al que le dieron nunca ayudó a sus padres. Bueno, suele suceder, ¿no? Por aquí, Aniano Sánchez Segura dice, ¿cuál es el efecto fiscal que causa cuando un padre vende una propiedad y de esa percepción deposita una cantidad de esa venta como donación a un hijo? Bueno, primero vamos a ver que la venta, pues a lo mejor tuvo una base gravable, a lo mejor salió tablas, a lo mejor no sé, a lo mejor tuvo que pagar impuestos porque tuvo una ganancia para impuestos sobre la renta. Ya de esa ganancia, y una vez pagados los impuestos, pues ahí puede disponer lo que él quiera, gastárselo o donarlo, pero ya son dos situaciones distintas. Por un lado, enajenación, que puede no ganar, puede perder, y entonces sería ganancia por adquisición de bienes de la otra persona, o puede ganar y pagar y obviamente pagarle los impuestos,
y del remanente, después de pagar los impuestos, pues ya entra a otra cuestión, a otro asunto distinto que puede disponer de ellos para donarlo a sus hijos, pero ya es otra circunstancia distinta, no va aparejado en un mismo asunto. Por aquí dice, el receptor paga impuestos por ese depósito, lo hace como pregunta. Quiero saber por dónde va. A lo mejor mencionó mal la pregunta, es decir, el papá vende la casa y entonces en ese momento le dona parte de la ganancia al hijo. ¿La donación está exenta a ICR? Sí, solo recordemos que hay formalidades que la ley te pide, que en este caso mayores a 5,000 pesos, lo dice el Código Civil Federal, tenga que existir un contrato de donación. Si no es, Para efectos prácticos de la Ciudad de México, eso lo pueden revisar en el artículo 2332 al 2356 del Código Civil de la Ciudad de México. No el federal, porque te hago una aclaración. Recordemos que cuando estemos tratando de las personas, se atenderá al derecho común más cercano del domicilio, y es el más cercano del domicilio, es el Código Civil de cada estado. claro, pensando que es de Ciudad de México, ¿no? Pensando que es Ciudad de México, en esos artículos está el de donación. Aquí Mafe nos dice, si no me equivoco, está exenta por ser donación de padre e hijo. Solo hay que declarar donativo, recibo. Ojalá lo confirme el maestro. Sí está exenta. El maestro estará de acuerdo que en el 93 de la ley de ICR menciona que está exenta. Sin Para embargo, ser exactos, en el artículo 93, hablando de herencias y legados, está en la fracción número 22. Tratando sobre las donaciones, está en la fracción 23. Y finalmente en la fracción 26 también nos habla de la no triangulación colateralmente a los hermanos. claro, no buscar ese método de ver beneficiado a alguien más, ¿no? Uh-huh. Por aquí Blanca Estela dice, es un contrato de compra-venta de un bien inmueble. Si no se tiene escrituras, ¿se puede heredar o se tiene que tramitar las escrituras? Bueno, uno puede dar la descripción del bien que va uno a dejar en el testamento. Si no cuenta las escrituras, pues entonces, y no lo va a regularizar él, pues evidentemente le dejó una pequeña bronquita al heredero cuando se dé el caso de que ya fallezca. Entonces procederá el otro a hacer el juicio sucesorio y tendrá que pasar, inclusive si se identifica que era del abuelo, el padre y él, entonces va a haber dos adjudicaciones que va a cubrir por cada una de las transmisiones. Uf. Por aquí dice María Carmen Lucio Reyes, ¿qué tengo que hacer para escriturar un bien inmueble? Bueno, pues evidentemente, primero, pues a cómo va a acreditar la propiedad, qué elementos tiene para acreditar la propiedad. Si ya tiene la posesión, pues puede ser por juicio de prescripción. Si tiene un contrato privado de compraventa, lo que va a hacer es que va a ser un elemento de prueba y va a demandar el otorgamiento y firma de escritura. Si tiene las escrituras, pero pues no regularizó, pues ese es el proceso que tiene que llevar a cabo. Ok, por aquí Katy Bravo nos dice, son dos propietarios, uno murió sin testamento y el otro vive. La propiedad se encuentra en juicio sucesorio, intestamentario, para que propietario 2 se adjudique la parte intestada. ¿Recomiendan que el propietario vivo haga testamento de su parte en el proceso o hasta terminar el juicio? No, eso ya una cosa es ser propietario y que la mitad esté en juicio, pero su mitad no está en juicio. La parte que le corresponde, él puede ya disponer vía testamento en el momento que quiera. Lo que está en juego, en discusión, es la otra parte, la que sea del otro copropietario. Y esa es la que está en pleito de sucesión y a él no le va a importar quién lo gane. Si lo ganan 10 herederos o es uno o lo que sea, eso no le afecta. Le va a afectar nada más que si no aguanta el que le sea el propietario y después con el copropietario con él no lo soporte, pues ya habrá una discusión de a ver cómo se vende o lo que hagan. Pero él puede disponer de su parte en cuestión testamentaria en el momento que quiera. Aquí pregunta Amalio, ¿un testamento tiene vigencia o prescribe en vida? Es decir, hoy tengo 45 años y hago el testamento y allá cuando tenga 80, pues fallece. ¿El testamento sigue vigente? Claro que sí. El notario, cuando hay un juicio sucesorio, el notario lo que hace, perdón, el juez de lo familiar, disculpe, lo que hace es que va al archivo de notarías, al archivo judicial, y en donde tenga necesidad de que buscar, porque antes teníamos muchos testamentos.
había muchas opciones que algunas se derogaron y otras pasaron a ser compendio de otras disposiciones normativas. Por ejemplo, testamento marítimo se fue a la ley naval y desaparece del Código Civil. Pero existen muchos testamentos que al final de cuentas van a estar registrados en un archivo de notarías o en un archivo judicial o en alguna otro organismo que en su momento estuvo vigente, y si el juez de lo familiar, una vez que pide la búsqueda, no encuentra otro testamento que ya sea posterior a ese, si encuentra uno anterior a ese no cuenta. Si cuenta uno que se realizó posterior, entonces tendrá que tomar en cuenta el más reciente, porque automáticamente revoca el anterior. Cuando hace un testamento siempre pone el fedatario diciendo que se revocan todos los anteriores. Lo pone por cuestión romántica porque pues es por ministerio de ley. El más reciente automáticamente revoca los anteriores. Ok, dice, el albacea se designa en velar los bienes para los herederos, perdón, tiene obligación de declarar el fisco ICR e IVA en caso de tener una propiedad que genere ingresos. Por supuesto, se declara la sucesión y una vez que tenemos la sucesión se registra en el SAT y él como representante de la sucesión cumple con las obligaciones fiscales que tengan o que se generen de la masa hereditaria, por supuesto. Y obviamente y también tiene derecho a cobrar por sus servicios. Ok, aquí José Francisco Lorenzano, gracias por mandarnos directamente a la fanpage, para nosotros es mejor. Dice, hablan de una donación donde se compruebe que el que hace la donación tenga los medios para subsistir. En el caso de una donación que el padre hace a un hijo y el hijo le dona otra propiedad al padre, ¿ahí se cumple ese supuesto? ¿No? Claro, sí, puede ser, sí, claro, puede ser. A lo mejor el papá le donó uno de un bien de 5 millones, una casa de 5 millones y el hijo le está donando a su papá una casa de 100. Pues sí, definitivamente no hay problema. Bien, pues aquí Cris González te manda saludos, dice saludos maestro Justice. Por aquí Teresa Martínez nos pregunta una área que es tu especialidad también. Dice, ¿y si el bien es un terreno comunal, se puede escriturar? A ver, los terrenos de comunal, que quiero entender que lo que tiene es un certificado parcelario, no tiene ni siquiera título de propiedad. Porque una cosa es la escritura, otra cosa es el título de propiedad, aunque ahí haya similitud jurídica, sin embargo puede tener un certificado parcelario. Se puede poner en un testamento, pero realmente no tiene un valor de eficacia plena. Recordemos que los fantasmas de las revoluciones quedan plasmados en la Constitución y dos efectos de la Revolución Mexicana fue el problema laboral y la tenencia de la tierra. Entonces, el artículo 27 de constitucional sí, de la tierra, pues prácticamente da pauta a la ley agraria y a todo el mundo. Entonces, cuando yo quiero ceder los derechos, o sea, heredar una parcela, tengo que registrarlo, tengo que llevar esa especie de testamento al Registro Agrario Nacional. Ahí es donde se registra y es el que va a contemplar el hecho de que ahí se vea quién va a recibir la transmisión o la cesión de derechos parcelarios. Ahora bien, creo que la pregunta más bien va, ¿se puede escriturar? O sea, ¿se puede escriturar un terreno comunal? No. Si es un certificado parcelario, recordemos que pertenece a un comisariado ejidal. Cuando el comisariado ejidal o un ejido, etcétera, un grupo de ejidos entra en un proceso de regularización o de liberación que pasa ante la Secretaría de Reforma Agraria, en la cual pues hay un análisis de que puede ya ser pasado a una propiedad privada, a una enajenación de títulos de propiedad, pues pasa por una serie de procesos, primero debe de haber un acuerdo presidencial que permita que un determinado ejido ya pueda dejar de serlo y transmitir la propiedad como iniciativa privada, como venta. Va a hacer una investigación, va a pasar por el departamento de inafectabilidad para ver que no haya un daño ni ecológico, ni social, ni a otros ejidos, si se vea también las medidas y colindantes que no afecten, y entonces ya en un momento dado sale el acuerdo, se publica y automáticamente ya se ceden o se dan
en sustitución del certificado parcelario los títulos de propiedad, y una vez que ya tenga el título de propiedad, entonces sí, ya puedo enajenarlo o puedo ponerlo en un testamento público abierto ante fedatario. Pero Ahora, mientras sea certificado, no. Ahora, dónde se puede ver qué lugares ya están en este proceso de volverse privados y ya no ejidales, ya no ser parte comunero, ya no ser ejidales? ¿Hay algún organismo que se encargue de sacar, de mencionar y decir estos lugares ya están en una cierta regularización? Y entonces ya en el registro público de la propiedad va a cambiar de ser ejidos a ser una parte privada. Este camino que acabas de decir, porque yo entiendo que es un camino en el cual seguramente lo solicitan los presidentes municipales, lo suben a cámaras, etcétera, se va dando cuando dicen, ¿sabes qué? Sí, ya regularízalos. Muchas de las veces lo hemos visto, los presidentes municipales empiezan a regularizar propiedades privadas y vuelven lo que era ejidal en propiedad privada. Pero este camino lo puedes ver en algún lugar, es decir, ¿cómo saber dónde estoy parado? Solamente tengo un título que me dieron y saber que eso ya en ciertos años se va a volver propiedad privada. Bueno, pues primero te quiero contar una anécdota para contestar la mitad de la pregunta y después te contesto la otra mitad con una cuestión muy particular. Había por la Chuapas, Veracruz, por el sureste, terrenos que ya se había hecho todo un pleito enorme para que pasara a ser propiedad privada, pero faltaba, pues no sabían qué, ni sabían investigar, ni les daban informes, ni nada. Y en ellos un tío le dice, ve a ver a México, a mi hermano, o sea, a mi padre, para ver que te ayude. Él trabajaba en la Secretaría de Reforma Agraria, se jubiló en acuerdos presidenciales, 34 años de servicio en la Secretaría. Entonces llegan con mi papá, le llegan con la tarjeta, vengo de parte de su hermano. Ah, ¿qué se ofrece? No, pues que tenemos este problema, venga mañana. Y en la tarde mi padre va a checar internamente cómo está y le contesta el de abajo, solo falta publicarlo. Pues publíquenlo. Y entonces al otro día llegan estas personas y déjame decir, llevaban 30 años en ese asunto y le dice, señor, ¿qué novedades tiene? ¿Ya compró el diario oficial? No, pues cómprelo, ya está listo, es suyo. Entonces imagínate el trato que le dieron a mi padre y a mi tío después de 30 años, en menos de a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde del otro día, se había resuelto un asunto. Con esto que te quiero describir, bueno, no la fortuna que tuvo mi papá para quedar bien, no, sino simplemente el hecho de que como consecuencia de ello, pues se da uno cuenta que el registro agrario nacional primero hay que entender. No dice registro público agrario, ¿verdad? No es como el registro público de comercio, no. Registro público de la propiedad. No. Es registro agrario nacional. Entonces, solamente puede solicitarlo el que tenga interés, no cualquier persona. Yo voy al registro público de la propiedad y puedo pedir información de un gravamen de un inmueble, claro, porque es público, pero el registro agrario no es público, solo el que tenga interés. Y luego hay que saberle buscar y saberlo pedir, y luego que no esté hecho bola la Secretaría. Recordemos que la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación, que termina antes del 17, de la nueva Constitución del 17, todavía está vigente porque hay asuntos laborales y agrarios pendientes. Me acuerdo las palabras del candidato en aquel entonces, Cloutier, que decía, en aquel entonces 70 años de la reforma agraria, decía 70 años para repartir la tierra, o son ineptos o son corruptos. La realidad es que las dos cosas, y además lo complejo de y entre más pasa el tiempo, más quedan en el olvido, y luego con el terremoto se perdieron muchos expedientes. A la regularización ha costado una cuestión enorme de problemas. Entonces hay muchos que llevan pleitos de años y no pueden, aún queriendo y les dieran las facilidades en forma interna, se ha batallado por encontrar o rastrear todos los antecedentes para ver en qué situación realmente está un determinado predio, un ejido, una parcela. Entonces sí, está algo complicado. La materia agraria es muy especial, es muy interesante, muy bonita para los que se dedican a ello. Digo, lo conozco, por lo menos
desde afuera, pues 34 años que mi padre trabajó en la Secretaría de Reforma Agraria, pues eso se dedicó, pero desde el punto de vista empleado de gobierno. Claro. Entonces le tocó estar por muchas áreas y bueno, pues por eso es que tengo más o menos un conocimiento de todo ese proceso, de las dificultades que hasta la fecha pues se siguen teniendo, ¿no? Entonces sí, está medio complicado, pero bueno, pues sí, es difícil, no es tan fácil poder, en teoría te lo deben de informar, decir esto no, esto es propiedad privada, esto son ejidos, estos están próximos a que salga un acuerdo presidencial para que ya puedan ser pasados y dejar de ser ejidos y ser títulos de propiedad. En teoría nos los debe de decir las diferentes áreas de la reforma agraria, pero créeme, no está fácil. En el libreto se oye muy bonito, pero Sí, claro. la realidad es otra. Como siempre, casi en todas las áreas, ¿no? Así Aquí es. Mildred Díaz nos dice, buenas noches, si el propietario falleció por un accidente y no dejó testamento, no estaba casado con su esposa, pero tuvieron hijos, ¿qué tendrá que realizar la familia para poder cambiar las escrituras o dejar heredado a sus hijos? Muchas Bueno, gracias. primero, si ya murió y de no hizo testamento, pues evidentemente eh, la esposa y los hijos van a reclamar, y van a hacer el juicio sucesorio. En el caso de la pareja, si es una cónyuge eh, oficial, o sea, casados, pues no hay problema. Si no están casados, bueno, vamos a ver si estuvo declarado el concubinato, y si no, va a tener que primero pues regularizar eso para que le toque algo, porque si no, los que se van con liso y llano plenamente a dividirse toda la Son los masa hijos. hereditaria, van a ser los hijos. Sí, aquí, y nos vamos a la siguiente pregunta porque seguramente vas a responder igual de la misma manera. Francisco Borja Bravo nos dice, ¿se puede donar una casa habitación a una concubina? ¿Se tendría que pagar un impuesto? Si no está reconocido el concubinato, si es un tercero, entonces esa donación es ingreso grabado para la concubina, para la supuesta casi o cuasi concubina. Aquí una pregunta, el 93 nos habla de cónyuge, jamás Ujú. menciona concubina. Nos da... No, pero ya por cuestiones de jurisprudencia y todo, la concubina reconocida como concubina, Ok, inclusive a partir de las reformas del 2000, pues se puede decir que también se quedaron claras las cosas, pero llegó un momento que tenía más fuerza que la cónyuge, ¿eh? Así ok. que tiene los mismos derechos que una esposa cuando el concubinato esté reconocido. Pues aguas con que se lo reconozcan entonces. Por aquí Ujú. dice Teresa, un contrato de compra-venta firmado por el comisariado, ¿servirá? Pues si el comisariado ya está en posibilidad de poderlo vender, la liberación, más bien, no es un contrato, es contrato de liberación que da al ejido o a las parcelas, a la comuna, para que en un momento dado puedan transmitirse los bienes, cuando es enajenación. Pero esa enajenación puede ser transmisión de derechos, de certificado de derechos, o puede ser enajenación de propiedad si ya están en propiedad. Pero por sí solo elegido no lo puede hacer, tiene que estar reconocido en el Registro Agrario Nacional y previamente con acuerdo para poderse transmitir en caso de propiedad. En caso de ser certificados parcelarios, bueno, el comisariado ejidal va a reconocer a aceptar que le sea los derechos a X persona la venta de los certificados parcelarios. Ok, pues aquí Norma Luz Rivera dice, si una persona fallecida maneja dos identidades, cómo queda la herencia por la falta de una identidad en mortandad? Falta de entidad mortal. Bueno, primero si no está bien claro el nombre de la persona, quiere decir que a lo mejor tenía un alias, o como se ponían viuda de, o ponían un solo apellido, o luego le ponían otro nombre, pues primero se tiene que reconocer lo que comúnmente, vulgarmente decimos alias, para decir tal persona oficialmente es tanto, pero era conocida como tal, como tal, como tal, y todos los nombres en cualquier documento oficial que haya diferentes, porque muchos tienen un nombre en el pasaporte, otro nombre en la licencia, otro nombre en el INE, y entonces era una campechaneada. Entonces ante el fedatario van a decir, bueno, pues con el acta de nacimiento dime cuál es el bueno, y todos estos vamos a alinearlo con el nuevo para darle una identidad única y de así ya poder hacer todas las cuestiones legales que procedan. Sí, Saludos, Norma. sí, por ahí un caso mío fue que mi papá me dejó por ahí en
transporte, solamente que el nombre de la concesión, al poner mi nombre, lo redactó de manera incorrecta. Entonces me puso con mi segundo apellido y con mi primer nombre, y por consecuencia cuando yo entrego mis documentos me dice usted no es el mismo. Y aquí tuve que hacer esa parte que comentas de ir con un federatario a que me reconociera que esta persona que estaba mencionando él y mi nombre completo pues son la misma, ¿no? Y en ese momento pues procedió en para poder tomar posesiones de la concesión transporte público, ¿no? Llámame como testigo, yo voy a decir que sí eres quien dices que eres. Ok, no hay problema. perfecto. Esa era la otra también, nada más que en la secretaría se ponen bastante especialitos, ¿no? Bastante especiales. Por ignorancia, puedo decirlo, sí, literal, por ignorancia muchas de las veces, ¿no? Por aquí María Carmen dice, si dichos ejidos pasan a privado y este se vende a causa, perdón, si dichos ejidos pasan en privado y este se vende, ¿causa un impuesto de ICR por la venta? Sí, ya es un título de propiedad, ya es una enajenación de terrenos, de inmuebles, claro. Por aquí Eliseo nos manda una pregunta, el maestro Eliseo dice, ¿qué tan cierto es que los antorchistas se adueñan de ciertos inmuebles? Saludos. Pues recordemos que tenemos bienes vacantes, bienes monstruencos, bienes irregulares, que es de los que en cuestiones ilícitas la ley de extinción de dominio va a impactar, y pues de aquellos predios que se busca un interés social, pues es donde llega Superbarrio, antorchistas y mucha gente a pues hacerle paracaidistas peleando una regularización, ya que se ven desocupados o vacantes y que manifiestan tener un interés social, e inclusive aunque tengan 20 casas se van a dormir ahí en bajo láminas para poder demostrar la necesidad de vivienda. Pasan los años, pueden ganar pasa el tiempo y pues en un momento dado pues si se acredita el interés social y entonces ya viene en la adjudicación del Estado y finalmente la transmisión al particular, bajo todo el proceso que más bien que técnico vendría siendo político, como ya conocemos, ¿no? Eso sí es una cuestión que va mucho más allá de la legalidad en muchos aspectos. Por aquí Angie de la Rosa dice, hola, buenas noches, una pregunta, ¿el impuesto de traslado es lo mismo que el importe que cobra la notaría por la liberación de las escrituras? No, una cosa son los honorarios del notario, los gastos notariales, el impuesto sobre traslación de dominio y en su momento va a ser el impuesto a las herencias. Y lo más seguro es que el retenedor sea el fedatario público. Bien, por aquí también nos menciona Francisco Borja, ¿cómo hay que reconocer a la concubina? ¿Con qué autoridad tenemos que acudir? Juez de lo familiar. Es juez civil en materia familiar. Ok, perfecto. Aquí te manda saludos Justina Sánchez Malagón por aquí. Saludos, maestro Vicente. Bien, comentar, para ir cerrando esta parte, nos gustaría que nos mencionaras algunas formas enunciativas, ¿no? Porque seguramente hablar de cada uno de ellos sería demasiado profundo y no nos daría ya tiempo. Bueno, ni con más horas nos daría tampoco tiempo, ¿no? Porque cada caso en particular. Sin embargo, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué estrategias, qué planeación podemos hacer para heredar de una forma correcta y bueno, minimizar riesgos financieros, legales, de pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, mira, vamos a resumirla en una especie de sinóptica. Vamos a llamarlo todo en su conjunto un programa de protección patrimonial. Que eso implica planeación, pero ahorita no voy a usar el término planeación, protección patrimonial, pero que encierra la planeación. Y la vamos a abrir en dos vértices, uno en vida y otro posterior. En vida, ¿qué podemos utilizar? La enajenación, la donación, el usufructo, el fideicomiso, principalmente. Previo a todo eso, pues primero tenemos que poner la casa en orden para poder realizar esas cuestiones. Entonces, ¿por qué decíamos que es una vértice? Porque al hacer la transmisión a los que de no hacerlo en vida les llegaría vía testamento, pues ya les caería este impuesto de las herencias. Entonces era
oportuno buscar hacer esta transmisión antes de que nos cayera ese impuesto, pues para ahorrarnos ese impuesto, porque eso significa que a lo mejor no es que queramos no pagar impuestos, es que a lo mejor esa carga impositiva va a estar fuera del alcance de las personas, que como dije al principio, las dos causales de la falta de regularización, por un lado es idiosincrático y por otro lado es económico. Y si por la parte económica es que no puedo con los gastos notariales ni con el impuesto de traslado de dominio, pues ahora imagínate si voy a poner impuestos sobre las herencias. Entonces, evidentemente sería una carga más gravosa y estaría irregular el inmueble y luego estaría, como quien dice, desamparado ante una situación jurídica circunstancial que lo llevara a una cuestión de actos delictivos y que la ley de extinción de dominio, por no tener dinero, te empiece a hacer la vida más difícil y luego te puede salir hasta mucho más caro. Entonces, la primer vértice es la transmisión en vida, menos venta, donación, usufructo y un fideicomiso, cuidando los aspectos fiscales, 14 del código, cuando el fideicomisario es el mismo que el fideicomitente, entonces no hay ganancia, pues no hay ingreso gravable. Eso por un lado. Y la otra, después de la muerte, también a través del fideicomiso, pero primero se tienen que arreglar ciertas circunstancias a través de la herencia y de la herencia como más hereditaria o como legado y como un holding personal, pero principalmente a través de un testamento, que es el primer paso obligado y que va a ser mediante determinar la masa hereditaria en favor de los hijos o bien legados. ¿Qué es la diferencia entre herencia y legado? Es que el legado es cuando ya está definido el que va a ser el heredero de determinado bien en forma denominada. Okay. Y de ahí también tenemos en ese en el camino, tenemos en vida poder hacer para proteger los bienes ante terceros, no ante este impuesto, sino ante terceros, por eso lo separo, el planteamiento que nos marca del 736 y como veintitantos artículos en adelante, el programa o la mecanismo de protección de patrimonio de la familia. Okay. Ejemplos. Por otro lado, pues en la enajenación, por ejemplo, que pongo como ejemplo en vida, pues si vamos a enajenarlo, pues, si es la casa habitación, pues tienes una enajenación exenta. Y, por ejemplo, ¿cuánto está exento? Pues recuerde que está exento hasta 700,000 UDIs. Ahorita en la mente traigo el UDI que estuvo a finales 6.14 yo lo tengo en el que yo saqué 6.4875 y me dio un importe exento de 4.541.250. Por ahí, 1,000 pesos arriba, 1,000 pesos abajo, es el tope exento cuando enajenas tu casa habitación. Y esa enajenación obviamente no es una donación, es una venta ante terceros, ante cualquiera, pero es una enajenación que si es tu casa habitación, no vas a tener ningún problema, va a estar exenta hasta ese importe. Ok. Por aquí. También cuando estamos hablando de donación de bienes muebles, pues ya sabemos que también tenemos un tope sobre los bienes normales, que no va a haber ningún problema de pago de impuestos cuando cumplas con lo que marca también el artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta, entre que pueden ser hasta 3 veces el salario mínimo elevado al año, asciende a un importe de 134.925 pesos. Ok, por aquí nos dice Mari Carmen, ya para ir cerrando los comentarios de ustedes, amigos que nos están viendo en las redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros, perdón. Y bien, como siempre, recordarles nuestras redes sociales donde pueden seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify y bien, pues nuestros grupos también de WhatsApp donde serán bien recibidos, también en Telegram. Y recordarles nuestra página www.censusonline.mx donde van a encontrar parte de la capacitación que también damos. Y bien, pues descargar nuestra revista. Recuerden que vamos en el tercer número, ya próximamente en unas semanas, 15 días más o menos, estará saliendo el cuarto número de Sentido Empresarial, nuestra revista que es para ustedes de forma gratuita en este 2020.
Y bien, pues aquí Mari Carmen Lucio dice, en el acta de nacimiento los nombres de los padres solo ponían el primer nombre y un apellido. ¿Cómo se puede acreditar que eres hija para efectos de una herencia? Y también seguido de él nos dice por aquí Sanmar, dice, yo soy el cuarto dueño de un terreno y lo compré solo con un recibo de compra y venta. ¿Se puede escriturar solo con un juicio? ¿Qué tan probable sea? No, pues evidentemente va a ser el juicio de otorgamiento de firma y de escritura, o bien partiendo del juicio por prescripción, y en un juicio obviamente ahí se va a ventilar el origen y todas las transmisiones, y una vez que ya se le declare el derecho de la escritura, pues pagará al momento de la escrituración, él presentará ante un notario, el notario hará digamos que el proyecto de escritura, se lo regresará al juzgado de lo familiar para que lo revise, y si está de conformidad, pues evidentemente lo va a firmar el juez en calidad de autoridad en favor, para que después regrese a la notaría y ya le dé las escrituras actuales. Sí, es en un solo juicio. El problema no es el juicio. El problema son todas las transmisiones del impuesto de traslado mío que venga a ver dependiendo de las generaciones que se hayan emitido. Por aquí, Mari Carmen, que también perdimos por ahí el comentario que había hecho Amalio Alejo, que muchas de las veces en los registros civiles te ponen mal el nombre, te ponían dos, te ponían uno, te ponían un apellido diferente, etcétera. Lo mismo que está diciendo Mari Carmen, y creo que esto es el que pasan muchas personas. Definitivamente de un tiempo para acá cada vez es menos, cada vez los registros civiles tienen esta parte junto con la CURP, obviamente. Y bueno, pues vota el RFC CURP y acta de nacimiento vota de manera inmediata. Pero sin embargo, conocemos muchos casos que en el pasado pues tienen esta situación, donde fueron registrados con un nombre y bien sacaron una credencial de lector con otra y sacaron también la del trabajo con otra, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, para efectos de una herencia, cuando los padres te pusieron un nombre diferente, ¿qué hacer? Se asemeja mucho a lo que me pasó a mí, ¿no, Vicente? Así es, sí, lo que pasa es que primero pues se va a acreditar el alias del testador o del padre, y los hijos pues evidentemente van a tener que, una vez que se acredite, pues van a poder reflejar que son hijos de ahí, porque si no muchas veces pasa eso, de que no tienen ni padre ni madre porque los nombres no corresponden. Claro. Y entonces dicen, pues nació de probeta o de quién sabe de dónde vino el ciudadano. Entonces hay que primero definir los nombres de los padres al asociarlos al acta de nacimiento, para que entonces se demuestre que es hijo legítimo, o sea, consanguíneo o lo que sea, de los padres, para que entonces ya pues genere el derecho a pelear la herencia, ¿no? Haya o no haya testamento. Aquí creo que tendría, no sé, quítame la duda, tendría dos rutas. Una es hacerlo vía notario público, lo que hice yo, ¿no? Acreditar, me pidieron ciertos requisitos, los testigos, que aquí en mi delegación me suscribieron una carta diciendo que sí, que me llamaba de esa forma, que ya me conocían, que era conocido, etcétera, los testigos. Bien, llevarlo a dar fe pública y bien, con este documento ya acreditar. O la otra, ir directamente al juzgado civil para, bien, pues buscar una, no sé cómo le llamen en este caso, que haya un cambio en el acta. Sin embargo, y en algún momento antes de que falleciera mi papá, yo lo tuve que ir a hacer hasta el estado de Morelos, y bueno, también me fui a Guerrero, etcétera, y fue un show. Es un poco muy complicado, ¿no crees? No, es tan complicado. Yo creo que el primer paso es el correcto. Primero buscamos acreditar el alias, nada más que inicias casi a la par con el juicio, porque inicias el proceso y entonces el juez va a decir, ¿y cómo acreditas? Entonces, espérame, pues voy con estos elementos de prueba, y a lo mejor el propio juez, con una pericial o con documentación y bajo otros mecanismos que él considere a su criterio, pueda reconocer que es tal persona y que sí eres el hijo. Si no lo hace, te va a pedir precisamente primero que ante fedatario se reconozca. Pero normalmente ante fedatario se reconoce cuando está en vida. Cuando ya falleció, pues prácticamente todo es a través del juzgado, y después hay una orden de cambio de actas o de rectificación de actas, y ya empezó todo, como dices, muy complicado, ¿no? Aunque los notarios a veces hacen magia, ¿no? Pero no quiero pensar en las magias para no
no poner en tela de juicio la credibilidad del De fedatario. cualquier, sí, 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 por supuesto. Bien amigos, pues estamos llegando al final de este programa, planeación hereditaria y impuestos a las herencias, que bien, pues ya vimos en el paquete económico, esta vez no lo pusieron, sin embargo está dormido, está ahí, ya han sido varios años, como lo comenta el maestro Vicente Ortiz Justis, y viene en comparativa con otras naciones, cuánto se paga de este impuesto de las herencias, que sí ya está, ya lo tienen, y la presión de la OCDE a la cual pertenecemos desde 1994, bien ha hecho que se plantee este supuesto. No pasó con las propuestas del partido de hoy, buscando, no sé si buscando una parte política, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Maestro, por último, para irnos, ¿algún comentario, por favor? Pues bueno, pues yo creo que la importancia para todos nuestros amigos que nos escuchan, para la gran familia Census, pues de que no echen en caso, en saco roto nuestra plática del día de hoy. No es una plática que tenga un interés técnico precisamente, sino simplemente mi objetivo era la concientización para que todos, en este caso nosotros como especialistas, como despacho jurídico fiscal, podamos auxiliarlos de alguna manera a todos ustedes para pues poner en orden en casa, poner la casa en orden, que eso es uno de los objetivos precisamente para ver, demostrarles que ahorita sí tenemos un cambio jurídico muy diferente que no permite o que ya nos pone a temblar y que ya no es como los años anteriores que las cosas pasaban y no pasaba nada, sino que ahorita sí tenemos encima toda una normatividad que nos puede hasta perder un inmueble y también nos puede salir muy costoso cuestiones así como de traslados de dominio y de impuestos a las herencias. Entonces el objetivo para mí, para todos ustedes, es de que pues tomen cartas en el asunto y pongan la casa en orden. Es para todo el público, para nuestros padres, para toda la familia. Transmitan estos comentarios y vean que son puntos que hacen la diferencia a partir de estos años en relación con los anteriores y que para este impuesto último, las herencias, cada vez tenemos en cuenta regresiva que nos venga encima. Y como siempre, pues un placer platicar con toda la familia Census. Es un gusto, es realmente, creo que lo comparto aquí con el maestro Antonio, que bueno, nuestro objetivo en estos programas, que pues no son cursos propiamente, pero realmente damos comentarios, pláticas técnicas o algunas sugerencias, recomendaciones y estamos para pues asesorarlos a ustedes y yo creo que esa es una gran labor que Census está haciendo de manera de difundir el conocimiento y la cultura, como pues nosotros los comunicadores. Felicidades que el 14 de septiembre estaremos festejando nosotros como comunicadores Con agua de nuestro horchata, día. maestro, con agua de horchata. Con agua de horchata, así es. Pues muchas gracias y bueno, pues te agradezco, maestro Antonio, la oportunidad, como siempre, de que me permitas difundir mis comentarios, mis pláticas, siempre con el único afán de pues de serle útil a nuestra gran familia Census. Te lo agradezco en lo personal y agradezco a todos que su tiempo, porque yo sé que si hay algo que es más valioso en esta vida es nuestro tiempo y que lo hayan dedicado un poquito a escucharme. Me complace y me llevo la ilusión de, como siempre, poderles haber servido, aunque sea un poquito, a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Judith, mándanos mensaje, por favor, para conectarte con el maestro Vicente Ortiz y, bueno, pues pueda también darte la parte de la asesoría que buscas. Por aquí, Norma nos mencionaba aquí una pregunta, igual, yo creo que la vamos a responder ya en el timeline de, ya vía escrito. Por aquí, Fernando nos manda también saludos. ¿Cuál norma? Norma Sirio Nájera. Ah, Dice, es que había otra norma anterior. para rápido, dice, en el caso de una ex concubina con un menor de 9 años, la deja el individuo y ahora está con otra concubina. También tiene hijos. ¿Solo tiene derecho la hija y la ex concubina ya no? La ex concubina ya no, la tiene la actual, si es que ya está reconocida la actual como tal. Y los que siempre nunca pierden derechos son los hijos, no importa cómo los haya obtenido. Es exactamente. Y bueno, pues solo en México, ¿no? Solo en México pasan ese tipo de cosas. Solo en México. Ana nos manda aquí saludos. Teresa dice muchas gracias. Antonio, gracias a Vicente.
Perfecto. María Guadalupe, excelente plática. Judith, por favor, mándanos tu mensaje, Judith, para conectarte con el maestro, directamente con el maestro Vicente Ortiz Justiz. Gaby también nos manda por aquí saludos. Rosario, Tania, por acá. Tania dice, ¿cuándo entra en vigor el impuesto por herencias? No se sabe, Tania, no se sabe. Ese fue tema de la charla de hoy. No tenemos todavía como tal una fecha, lo que está diciendo el maestro Vicente, sino simplemente esperar a ver qué va a pasar próximamente con esta parte de un impuesto sobre las herencias. Pues bueno, por nuestra parte, nuestras redes sociales, como siempre ya las vieron, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Spotify, síganos en nuestros grupos de WhatsApp. También síganos en nuestra página www.censusonline.mx, donde está la revista Tercer Número, donde también el maestro Vicente Ortiz Justiz nos proporciona algunos comentarios de algunos temas relevantes. Y sobre todo la parte de la herencia, de hecho la va a tocar el maestro, sin mal no recuerdo, el maestro Eliseo Eliseo Aguilar estará tocando este tema en nuestra revista, el cuarto número de Sentido Empresarial. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes 15 de septiembre en una noche mexicana. Seguramente pueden traer su tequila, vodka, cerveza, lo que ustedes quieran, también junto con su pozole, por supuesto sus pambazos, sus tacos, qué sé yo, cómo se festeja en sus casas. Y bueno, sobre todo con la familia, cuídense, traten de no salir, como vemos todavía esto va a tardar un poco más y pues al final es un gusto que estén conectados y que siempre estén en cada noche con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Aranda, nos vemos este próximo martes 15 de septiembre, 7 de la noche.